Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en compañía. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada del día. Se trata de doña Ligia Amada Melo, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, quien a propósito ha estado muy en la palestra con el tema educación en los últimos días. Bienvenida, doña Ligia, un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Profesora, muy bien. Un placer verla. Qué bueno que Gracias. está aquí a propósito de que se han difundido resultados muy preocupantes respecto a la situación de la educación. Usted fue muy crítica de esos resultados. Cuéntenos un poco. Y mirando todo eso, Bueno, yo creo que hay una sola pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Bueno, en realidad los resultados son muy preocupantes, como tú dices, porque prácticamente ha disminuido, los resultados han disminuido. Y yo decía ayer en una declaración que daba en el periódico Diario Libre, fíjate, cuando yo era secretaria me sentía muy triste porque en las pruebas nacionales los resultados, por ejemplo, en matemáticas eran un 47%. Y año tras año no subía. Oye, pero ahora está peor, porque aunque no, estos no son las pruebas nacionales, pero en la antesala, porque ahí estaba el tercer grado de secundaria y eso tenía un 17% de rendimiento en el área de matemáticas. O sea que hay una disminución total. Desgraciadamente, en vez de avanzar, yo no sé, ahora las pruebas nacionales van a ser ahora a principios de julio, 12 de julio aproximadamente. Veremos los resultados, pero por la víspera, como dicen, se conoce el día. Por eso, entonces ahora tenemos la crisis de la abundancia. Tenemos la crisis de la abundancia. Doña Ligia, hay una situación con la Asociación Dominicana de Profesores en la que están utilizando la suspensión de docencia para hacer protesta, que es legal y tienen el derecho, pero deben de hacerlo en horarios en que no irrumpa. Claro. Porque lo que se necesita ahora es, desde el 2020 para acá, mayor calidad en la educación. Sin embargo, se le atribuye Educa y otras instituciones están enfrentadas. ¿Cuál es su realidad, parecer? no, que indudablemente eso es uno de los... Diga, en el rendimiento de la educación hay muchos factores que influyen, pero ese es uno importante. No es solamente porque ¿por qué hacen las reuniones un viernes? ¿Por qué no lo hacen fin de semana? Ellos aducen, bueno, los fines de semana son de ellos, muchos están estudiando, pero no es así. Entonces que hagan menos reuniones, pero no que hagan reuniones en días laborables. E incluso en el pacto educativo que se firmó en 2014 y ellos firman, ahí se especificó que no se podía suspender docencia en días laborables para reuniones y se comprometió la ADP precisamente a que las reuniones las haría en días no laborables. Entonces no se justifica. ¿Las demandas son justificadas? Claro. Por ejemplo, ahora mismo los que están solicitando que los jubilados tengan un aumento porque la vida, por supuesto, es más cara y además ellos respondían a un momento donde la jubilación era menos, no les da para vivir. Ya son profesores que están retirados, pero esa demanda la pueden hacer sistemáticamente, por escrito, en conversaciones con el ministro, en diálogo, no tienen por qué suspender docencia para eso. Profesora. Porque al fin y al cabo el ministerio no se va a negar a un derecho que ya está establecido y además tienen el dinero para hacerlo. Profesora, tal como usted ha dicho, la actitud de la ADP es parte del problema y es un factor. Porque es que yo... Pero, ¿cómo salimos de este patinaje un que a problema veces lo que bien parece difícil. es volvernos más hacia la cuesta que subirla? Bueno, yo ¿Qué es lo que siento que tenemos se hacer está por dando su experiencia? ¿Hacia dónde que tenemos que ir? Yo siento que se está dando un movimiento a nivel nacional. Muchos sectores están opinando que van a hacer, pienso yo, y ojalá sea así, que la ADP reaccione, porque indudablemente tienen derecho a sus reivindicaciones, pero a ellos se les olvida que ellos son parte del sistema fundamental del sistema educativo, que ellos pertenecen al sistema público fundamentalmente, que la educación es una responsabilidad del Estado, pero ellos son parte del Estado, porque ellos precisamente son funcionarios del Estado. Ellos son funcionarios del Estado. En España un profesor de escuela se le llama funcionario del Estado. Es un funcionario del Estado. Entonces ellos tendrán que reaccionar. Yo creo que es conveniente que los diferentes sectores le hagan conciencia.
defiendan sus principios, defiendan sus reivindicaciones, pero la responsabilidad de los aprendizajes no la pueden evadir. Pero no solamente porque se hacen reuniones en día, tampoco se falta con frecuencia o llegan tarde y no hacen tampoco, en sentido general, no han asumido como ese compromiso de que los aprendizajes es responsabilidad de ellos. Entonces todos aducen, bueno, que el ministerio, que las escuelas no están completas, que faltan butacas, que faltan libros. Podrán faltar factores, por ejemplo, hay escuelas, pero ¿cómo voy a decir, por ejemplo, que todas las escuelas que están destruidas? No es verdad. La mayor parte de las escuelas están en buenas condiciones, porque precisamente una parte del 4% se invirtió en el gobierno pasado en construcción de escuelas. Faltan en algunos sitios, desgraciadamente muchas quedaron, 700 y pico quedaron sin terminar, pero la mayoría de las escuelas tienen locales adecuados. Tienen locales adecuados. Ahora hay fallos, por ejemplo, la falta de los libros de texto a tiempo, otros materiales didácticos, pero esas son excusas que ellos la exacerban, la ponen más grande, como una justificación. Bueno, pero muy bien, cumple con tu responsabilidad. E incluso si tiene todo el derecho a pedir al ministerio que cumpla con lo que le corresponde. Si faltan butacas, faltan profesores en un sitio determinado, pero tú te pones a pensar, a veces tuve una suspensión porque en X escuela faltan 3 profesores, o porque no se ha nombrado ¿y cómo va a ser? Y todos los que están nombrados, y todos los que están ya designados para cumplir con su responsabilidad. Yo tengo la esperanza de que la ADP algún día despierte, porque tiene que despertar. ¿En qué sentido tiene que despertar? En asumir que la educación, que ellos son responsables en parte de la educación, que todo no es el Ministerio de Educación, que ellos son corresponsables del sistema educativo. Pero ¿qué medidas hay que tomar, doña Ligia, de forma inmediata? Porque estamos hablando de que mientras más recursos tiene el ministerio, menos efectividad tenemos en la educación, por una multiplicidad de factores. Pero por algún sitio tenemos que empezar a tomar medidas que permitan hacer alguna diferencia. Indudablemente que sí. Una de las cosas que yo decía ayer en la declaración es que hay también mucha separación, mucho divorcio entre la escuela y las autoridades educativas. O sea, a mi juicio, los funcionarios, llámese los técnicos de distrito, llámese los técnicos del ministerio, los directores regionales, tienen que tener más contacto con la escuela. O sea, la escuela, los profesores hacen su trabajo. ¿Quién los supervisa? ¿Quién los acompaña? ¿Quién evidencia si están cumpliendo con el currículum? ¿Tienen el currículum a tiempo en sus manos? Tampoco. Entonces, ese divorcio también es un factor, porque no es solamente la suspensión de docencia. El ministerio tiene que tener un contacto más directo con el aula. Los directores en primer lugar, pero los directores tienen que ser supervisados por los directores de distrito. Pero resulta que los distritos tienen cientos de técnicos, oye bien, por área, por todas las áreas. ¿Cuál es su función? Ayudar a mejorar la docencia, pero para eso tienen que ir a las aulas para ver cómo está funcionando. Bueno, ellos están en las oficinas. Periódicamente iban lo que se llamaban los inspectores. Antes llamaban los inspectores, eso iban directamente a la escuela. Y yo planteo que los técnicos de los distritos, en vez de estar en su oficina, que es un trabajo burocrático en nada, lo que tienen que estar asignado a las escuelas y que se le asigne. Tú tienes, mira, a veces ya hasta 20 profesores técnicos en lengua española, por ejemplo. ¿Pero qué hacen esos técnicos? ¿Cuál es el rol de esos técnicos? Eso es lo que yo quisiera saber, qué están haciendo. El rol de ellos, el rol está muy bien definido. El rol de los técnicos por área es precisamente acompañar a los profesores para ayudarlos a mantener una buena docencia, pero para eso tienen que verlos, tienen que ir a las aulas, tienen que capacitarlos, hacer una capacitación continua, una evaluación continua. Eso no se da. En una evaluación que se hizo recientemente, la semana pasada, que fue el tema sobre la educación, de que en las escuelas, ¿verdad?, la educación dominicana es menor o es mayor la cantidad de jóvenes que tienen problemas en aritmética, en lenguaje, en otros temas, en otras materias. ¿Cuál sería, entendería usted, que se debe aplicar para aumentar? Por ejemplo, yo recuerdo en Taiwán, jóvenes de 15
a 35 años un 93% con una alta calificación. Sin embargo, aquí tenemos problemas de... Indudablemente es necesario elevar la calidad en todos los niveles, en todos los ciclos, en todos los grados. Pero el déficit principal está en la lectura. O sea, aquí no, el niño no está aprendiendo a leer, a comprender lo que lee. Entonces yo digo que la zapata de todo el problema de aprendizaje, en el sentido de aprendizaje, está en el nivel cómo se alfabetizan esos muchachos. Y yo planteo, por ejemplo, que todos los profesores que imparten docencia en primer curso no están en capacidad para alfabetizar, porque la alfabetización es una estrategia, es un proceso que requiere de dominio de técnicas especiales, pero al mismo tiempo de una actitud. Entonces tú puedes tener un profesor en primer curso que no se empeña si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo, que no tiene una observación directa del alumno de cómo está ascendiendo. Entonces ahí está el problema. Los niños están llegando, pasan desde el tercer curso sin saber, y están llegando a la universidad con déficit de lectura. Entonces yo te pregunto, si no saben leer, van a comprender geografía, van a comprender historia, van a comprender la física, la química, ninguna de las asignaturas la van a comprender. Profesor, La base está en la lectura. Profesora, usted además de su vida en la academia, es dirigente político. Y dicen que lo principal de un país es el capital humano, y eso se forma. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del país en términos de superar su estadio de desigualdad? ¿Del país? En términos de su desigualdad en el orden social y económico, cuando la mayoría de la gente no está siendo formada. Bueno, indudablemente hay mucha brecha. En el país hay mucha brecha a todos los niveles. Mucha brecha, mucha desigualdad en todos los niveles. O sea, empezando por el sistema educativo. Tú tienes alguna clase media alta, y clase alta tiene un sistema educativo, no diríamos que excelente, pero bastante bueno. Otro no. La pobreza es un handicap fuerte, afecta a todos los sectores. El problema de la salud vemos cómo está, muy mal. ¿Cómo va a ser posible que se tengan que cerrar clínicas porque Nuria lo determine en un programa? ¿Y por qué Salud Pública no determina que esas clínicas están funcionando sin estar avaladas? Entonces tú te pones a ver, prácticamente el Estado funciona de una manera muy irregular. Se anuncian muchas cosas, se forman comisiones, se hace una gran rueda de prensa, e incluso se forman sectores, comisiones de grandes sectores, se anuncian planes, y cuando tú vienes a ver, bueno, ¿y en qué queda? ¿Cuáles son los resultados? Entonces, ¿los partidos están discutiendo estos temas? Nosotros, en el partido, al menos nosotros en la Fuerza del Pueblo, nuestro objetivo fundamental en este momento es crecer, pero por supuesto analizamos todos esos problemas. La Fuerza del Pueblo tiene 60 secretarías, cada secretaría responde a un sector. Yo, por ejemplo, además de la dirección política, soy titular de la Secretaría de Educación Superior. Hoy hay otra educación básica, hay de todo, sistema vial, la salud, todos los sectores. ¿Cuál es el objetivo de la Secretaría? Es precisamente estudiar la problemática específica de ese sector, proponer soluciones, no solamente criticar, sino analizar cuáles son los problemas y al mismo tiempo proponer soluciones. Eso se vive haciendo en ruedas de prensa. Ustedes ven a cada rato ruedas de prensa donde se denuncian y se hacen propuestas. Cuando yo, por ejemplo, hago propuestas ayer, bueno, eso uno asume ayudar. ¿Siente usted que ponen caso a esas sugerencias? O... Es lo que yo creo que no. ¿Que no? Es lo que yo creo que no. Pero de todo modo, la Secretaría, esa es su obligación. Porque la Secretaría fue prácticamente como un ministerio, vamos a decir, el Estado en sus diferentes sectores, que tiene la obligación, porque un partido no es solamente para crecer, el partido es para solucionar problemas. Pero en la medida en que cada secretaría va involucrándose en el estudio de los problemas relativos a su sector y en posibles soluciones, al llegar al poder, estamos en mejores condiciones de dar respuesta a precisamente a esas deficiencias que se tengan. O sea que la importancia de la Secretaría... tendríamos que llegar a la conclusión que la democracia es sorda, ¿verdad? Se llega. Bueno, en este momento nosotros fundamentalmente estamos haciendo todo el esfuerzo en el crecimiento para llegar a los 2 millones. Esa es la meta, es llegar en septiembre a 2 millones,
Para eso se hacen, como ustedes ven en la prensa, todo el tiempo el presidente juramentando nuevos miembros, vienen gente de otros partidos, vienen gente que nunca han participado en política y que están interesados en ¿Y trabajar en están política. preparados para las elecciones municipales de enero en el sentido de si van a ir aliados? Y hay una propuesta que resultó la de Abel Martínez, que dice vamos a ir unidos, Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, PLD, con Abel Martínez, el que quede en primer lugar en esas municipales, entonces el que quede en segundo lugar se compromete a apoyarlo como candidato presidencial. El partido en este momento no tiene ninguna decisión sobre alianza. Hay una comisión para alianza presidida por el compañero Roberto Rosario, y ayer mismo informaba, ellos lo que están haciendo todavía contactos con diferentes partidos, pero decisión ninguna se tiene todavía. Como te he oído, fundamentalmente el presidente Leonel Fernández siempre dice que nuestra alianza fundamental es con el pueblo. ¿Qué significa eso? Bueno, vengan los que quieran venir a nosotros, vengan. Todavía a nivel de partido a partido no hay ninguna definición. Ni una fórmula, ni otra, ni otra, ni otra. O sea que hasta la fecha son contactos y sobre todo tratar de atraer a sectores. Fíjate que de acuerdo a las encuestas hay mucha gente que dice que no pertenece a ningún partido. El y que 32%, ese es el partido más importante. Es el más importante, exacto. Profesora, pero ¿tienen ustedes como partido una idea de cómo debería darse una alianza? Por ejemplo, el presidente ha hablado de un frente opositor. No, eso no se ha definido todavía. Como te digo, la comisión lo que está haciendo los contactos para analizar qué es lo que más conviene. Y una vez que tengan una propuesta, se discute entonces en la dirección política y todavía a esos niveles no hemos llegado. Bueno, pues muchísimas Eso gracias. lleva su tiempo, eso lleva su tiempo y es importante. Ese es como le suena de eso, ¿verdad? Un tiempo para todo. Tiempo para todo, pero muy importante porque, oye, este es un país que la política, el pueblo le gusta la política, Sí. de los países que más viven la política. No se explica cómo haya tantos que no pertenecen a ningún partido. Sin embargo, se está dando, para terminar ya, se está dando una situación buena y que muchos jóvenes, que ustedes saben que en su mayoría dicen que no creen en la política, que no creen en los políticos, etcétera, se están acercando. Sí, eso es Se están importante, acercando al sí. partido. La Fuerza del Pueblo tiene un Y buen- aspiran temprano. Sí, eso es positivo. Señores, despedimos a doña Ligia Amada Melo, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, exministra de Educación. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y de esta forma llegamos también al final de esta entrega. Señores, nos vemos mañana.